¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo está compuesta su familia? Bueno, mi nombre es Oscar Ricardo Rojas. Aclaro, el Ricardo me lo puso mi mamá, por Ricardo Rojas. Ella era una gran lectora y fue una de las que primero me entusiasmó a que leyera. Valga eso. Y actualmente nosotros con Silvia tenemos una familia ensamblada, en la cual tendría que nombrar a todos, pero cuando a veces nos reunimos no llegamos a ser menos de 15. Yo vivo hace 30 años con ella y por eso tengo 3 hijas de mi primera mujer, un hijo, el varón, de mi segunda mujer, que es el más chico de todos los hijos, y 2 hijas de Silvia, que una es la bailarina de tango y la otra es la médica pediatra. Y cosa así bastante interesante también, el papá de mis hijas de la vida es amigo mío y compartimos muchas cosas. Él también fue al liceo acá en Buenos Aires, entonces hay algunas cosas que nos recuerda nuestra... yo soy un poco más grande que él, pero nos recuerda lo que pasamos como adolescentes. Así que, y creo que en eso me siento positivamente responsable, porque cuando nosotros nos fuimos a vivir juntos con Silvia, ella hacía guardia los días miércoles, entonces yo las noches de los miércoles me quedaba a cenar con ella para que Enrique, el papá de las nenas, pudiera comer con sus hijas en lo que había sido su casa. O sea, que no tuvieran que andar girando por cualquier lugar. Eso. Así que bueno. Usted estudió medicina, ¿verdad? Yo estudié medicina en forma, digamos, orgánica. Ingresé a la Facultad de Medicina de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, que tenía un examen bastante exigente y tenía una capacidad para, digamos, unos 100 alumnos. Así que entré bien, no importa el lugar, pero entré bien. Y después cursé en forma, aprovechando que en la Universidad de Buenos Aires existe un artículo que permite a todo egresado de Universidad Nacional de la época de Alfonsín, que permite cursar como si fuera alumno regular cualquier materia de cualquier carrera. Por motivos de que vivía yo en ese entonces Caballito, y entonces estaba muy cerca de la Facultad de Filosofía, y por el motivo de lo que yo hacía en mis participaciones folclóricas. Yo, aparte de cantar, contaba la historia de la canción y de los autores, claro, y entonces me parecía que tenía que darle un dejo más serio. Entonces fui a cursar, se me ocurrió cursar folclore porque me enteré que ahí en antropología se daba folclore. Cuando me fui a anotar, digamos, alegando la utilización del 831, que es el reglamento, la resolución de Delitzsch que permite cursar cualquier materia de cualquier carrera, vi expuesto todo lo que se daba ahí en antropología y dije, nada. Así que cursé en forma regular 6 materias y después vino la pandemia y después han venido otras cosas que últimamente está difícil la facultad, entonces, pero sigo teniendo contactos, claro, claro. Y después tuve 2 pasantías importantes, una más que la otra. Una es en Chile, en donde hice un curso de cirugía torácica en la Universidad de Chile, Valparaíso, y el otro en el Pabilao Pereira Filo de Porto Alegre, que era básicamente sobre trasplante de pulmón, que es el lugar, en su momento era el lugar que en toda América Latina se hacían más trasplantes de pulmón, del doctor Camargo. Y antes del conflicto de Malvinas, usted ya se había recibido hace varios años. Yo me recibí en el año 71. ¿Y cómo era su vida antes del conflicto de Malvinas?
Y estaba en realidad, trabajaba en el Hospital María Ferrer, que en el año 74 lo conocía el que fue el que creó, el que organizó en realidad el hospital como centro respiratorio, donde se hizo la primera ventilación mecánica, motivo la epidemia, la pandemia de polio de los años 50, y entonces eso tuvo la visión de armarlo de tal forma que no hubiera nada más que pacientes poliomielíticos. Así que ya esto se abre en el 56 y en el 57 ya empieza a recibir todas las patologías respiratorias que hoy en la actualidad se siguen recibiendo en el Hospital María Ferrer, que está en la Manzana, en la Casa Cuna. Y entonces, cuando él, haciendo yo la residencia en Mendoza, de cirugía general, me conecto con él. Yo ya tenía muchos argumentos, digamos, fisiopatológicos y fisiológicos de la respiración, y allá en Valparaíso lo había escuchado al que era el profesor de esa cátedra, que era un profesor Schiaffino. Cada 15 días o cada 20 días hablaba o de Roncoroni o el Ferrer, allá en Valparaíso. Cuando lo conozco a Roncoroni, digo, bueno. Entonces tuve la suerte de que me aceptara la última rotación de la residencia antes de recibirme como cirujano, para que pasara 2 meses acá en Constitución, en el barrio de Constitución, en el María Ferrer, y ya ahí ya me quedé. Y bueno, al año siguiente rendí un concurso. La verdad que ya se había abierto, no se había abierto todavía el servicio de cirugía, pero se estaba por abrir, y entonces necesitaban un ayudante más que fuera, digamos, oficialmente cirujano. Entonces yo ingresé en ese cargo y después concursé porque no había jefe de servicio, y el que lo había creado, el doctor Rosenberg, ya estaba como su director, entonces era bajar de grado. Concursé y lo gané. El concurso fue un concurso no abierto, fue interno, pero bueno, y así me jubilé. O sea que cuando yo voy a Malvinas, todavía no estaba, o sea, estaba como ayudante oficial en lo que iba a ser el servicio de cirugía de tórax. Pero en realidad mi cargo, que lo reclamo por el hecho de irme a Malvinas, me habían ofrecido la dirección del hogar respiratorio, que es aquellos chicos que habían subsistido a la epidemia del 56, 55-56, abrieron primero una escuela y después un hogar, que fue el hogar respiratorio. Y yo fui, en ese entonces todavía estaba el cargo de director, y fui director del hogar respiratorio, y cuando volví fue el concurso de cirugía y bajé, ahí sí bajé, pero porque tenía sentido bajar, ¿no es cierto? Así que bueno, cuando yo fui ya tenía formación, no solamente como cirujano general, sino como cirujano torácico, y también tenía una muy buena formación como anestesiólogo. O sea, muchas de las anestesias que se hacían en el servicio hasta casi que me jubilé, cuando el anestesiólogo, sobre todo teníamos uno de los anestesiólogos que sabía llegar muy tarde, así que cuando él llegaba ya el paciente estaba dormido, intubado, dado vuelta, y no operado, pero más o menos. ¿Y qué lo llevó a postularse como voluntario en la Guerra de Malvinas? Eso es un poco largo, así que me es grato y fuerte contarlo, porque las otras cosas que están en la primera pregunta que hacía, yo trabajaba en el Hospital María Ferrer, pero también ya trabajaba en la parte privada, sobre todo cubriendo, incluso he estado en muchas cartillas de instituciones, digamos, de salud. Estuve como cirujano general y como cirujano de tórax. Entonces tenía pacientes que operaban en la semana. Después de terminar mi trabajo
en el hospital, siempre tenía 2 o 3 veces por semana alguna cirugía en la que yo o ayudaba, porque lo ayudaba el que fue el creador del servicio, el doctor Rosenberg, que vive todavía, o eran pacientes míos de algunos de los prepagos, ¿no? Y entonces, y hacía, ya en ese entonces eran muy escasas los salarios y las remuneraciones, entonces hacía una guardia de terapia intensiva que la hacía en un hospital en un sanatorio importante que ya no está cerrado, porque nosotros hacíamos cirugía cardíaca también en el Ferrer. En la actualidad no se hace cirugía cardíaca, pero nosotros sí llegamos a hacer cirugía cardíaca porque Rosenberg, él en realidad se había formado en Brasil, en San Pablo, como cirujano cardiovascular. Y entonces, casi por obligación, para tener a alguien que él tuviera confianza de cuidar al paciente de posoperatorio cardíaco, me anoté yo el domingo, que era el único día que tenía libre, y entonces yo era el responsable de ahí de la terapia intensiva en ese sanatorio, el San Patricio. Y entonces, en fin, tenía todo la semana ocupada, incluida el domingo, claro, y ¿qué hacía los sábados? Los sábados organizaba, porque había dejado algún paciente, incluso algún operado. Y entonces tenía que dejar todo ordenadito, porque yo de la guardia del domingo no podía salir de la terapia intensiva. Entonces me fui cuando existía Entel, la Entel que estaba en Florida y Perú, perdón, en Perú y Rivadavia, porque Perú es la continuación de Florida, Perú y Rivadavia, y entonces habrá ido 9:30, 10, habré estado 1 hora, una cosa así, 1 hora y media, arreglando a ver cómo estaba a ver qué es lo que tenía que hacer para el día domingo, si tenía que encargar a alguno de los que me habían ayudado, alguno de mis compañeros, para ir a ver algún paciente. Cuando salgo ahí de la Entel, había un bullicio, varios decibeles, para decirlo técnicamente. Y entonces, que por supuesto venían de la Plaza de Mayo. Curioso, me fui hacia la catedral. ¿Qué día era? Ese era un sábado, 10 de abril, a las 11:15 de la mañana. Y me encuentro con la plaza llena, pero no tanto, hasta el punto que llegué hasta la pirámide. Esa concentración la había organizado el Gordo Muñoz, el relator, porque ese día llegaba Hay para hablar con Galtieri. Entonces, todo eso me enteré en esa circunstancia, yo no tenía ese dato, tampoco lo había escuchado a Muñoz. Y entonces me fui acercando despacio hasta la pirámide, llego a la pirámide, y en la pirámide lo que a mí me impacta es la sensación de que estuviéramos reviviendo el 78, ¿sí? Eso tuve esa sensación. Está bien, yo estaba formado militarmente y sabía que era lo que le pasaba a alguien que le cae una bomba, ¿no? O que lo agarraba un FAL, o lo que sea, ¿no? Me dio mucho fastidio. Honestamente me dio mucho fastidio. Mucho fastidio y tristeza. Porque yo pensaba en los chicos que estaban allá. Entonces me fui retirando con bronca, más que bronca también. Y entonces, pero no llegó a atravesar Bolívar. No llegó a atravesar Bolívar frente hacia al ¿cómo se llama? Al Cabildo. Venía... Permiso. Venía una bandera boliviana, no menos de 60 metros, o yo la vi de 60 metros. Pero lo cierto es que tienen que haber sido por la cantidad de andinos que venían de cada lado, a 1,5 metros, 2 metros, sosteniéndola y llevándola
venían así como en diagonal de donde me iba yendo yo enojado, y les vi la cara más cerca que lo estoy viendo la cara de ustedes. Y ahí tuve en 3 segundos lo que hoy sigo contestando cuando me preguntan lo mismo, si haría lo mismo, sí, haría lo mismo. Yo tenía que hacer algo, yo tenía que estar. Sí me había enterado que habían llamado a voluntarios, eso fue el 10, así que el 12 a las 8 de la mañana estaba en la puerta de la administración del Hospital Ferrer. No sé si estaba solo, pero que fue el primero, fue el primero. Y el día 16, donde ahora está Economía, estaba el Ministerio de Salud Pública, un doctor Le Pen, me convoca a la tarde, como serían las 5 o 6 de la tarde, y la primera pregunta que me hace: ¿usted se anotó como voluntario? ¿Usted persiste en esa decisión? Sí, digo. Y bueno, eso fue. Y el 19 de abril, fue un lunes, a las 6:30 de la mañana me estaba tomando un 727 que me llevó primero a Puerto Madryn y después a Comodoro Rivadavia, y después en un Hércules a las 11 llegué a... ¿Podemos saber cómo era el mecanismo para ser voluntario? Había que anotarse, nada más. Simplemente. Y recibir seguramente lo que recibí yo, la llamada del superior. Digo, siendo un profesional, ¿no? Porque iba a Sí. prestar sus servicios como médico. Yo iba a prestar los servicios, sí, yo iba a prestar los servicios como médico, sí, eso era bien claro. Y se firmó hay un decreto, que lo tengo en algún lugar, eso no lo he perdido, firmado por Rodríguez, ¿cómo se llama? El que era ministro de Galtieri, un tisiólogo también. Y nombrándonos a los 4, uno era Mario Lázaro Bélgico, que él había sido residente del británico, él hablaba bien inglés, por lo menos mucho mejor que yo, hablaba bien inglés y había estado en Malvinas cuando fue el tema este que hablé de la hidatidosis, ¿no? Entonces, el otro era José Soria, que era un cirujano plástico, pero que allí lo pusieron como pediatra, y un muchacho que era obstetra, que era del Posadas, que también era un hospital nacional. Éramos, salvo Mario Lázaro, los otros 3 éramos de hospital nacional, porque José era del Quemados cuando era nacional, ¿no? Y se me echó en una laguna de, ¿cómo se llama?, del chico que era ginecobstetra. Al otro día lo retornaron al continente, ¿no? Porque se entendía que nosotros íbamos a trabajar. Si bien íbamos a trabajar en el hospital civil, nunca, una de las cosas que no intuyeron que podía suceder, que hubiera alguna cosa como la que sucedió cuando empezaron los combates, ¿no? Ustedes tenían determinado el lugar a donde iban a ir y era un hospital civil. Sí, el hospital Eduardo VII. ¿No era el hospital creado para recibir? No, ese hospital, el hospital militar, que nosotros le llamábamos el hospital militar, originalmente había sido una escuela secundaria con internado, que tenían 2 escuelas, una en Puerto Argentino, en Stanley, y otra en Darwin. ¿Y cuál era su misión junto con los demás médicos que iban a la isla? Mirá, la misión que nosotros teníamos, supuestamente, recién le llegamos a hacer efectiva el día 29 de abril. Yo llegué el 19, 10 días después, luego efectivo, ¿por qué? Porque hasta el 28 de abril, el director del hospital era un mayor de la Royal Navy, cuyo apellido seguramente está anotado en el libro, pero o creo que no, porque no lo he leído, y que fue cuando los ingleses invaden Georgia. Entonces, bueno, ya la cosa no era vuelta atrás, porque una de las cosas que hay en el diario, seguramente lo han leído, una de las cosas que sobre todo al principio Mario decía que no iba a pasar nada, que no, estaba mal informado, claro.
Entonces toma las Georgias, lo toma prisionero era un mayor cirujano general era. ¿Cómo es? Lo ponen prisionero lo dejan prisionero en Bahía del Zorro, en Fox Bay, que es en Gran Malvina. Y no lo llegué a conocer. De todas maneras, todo el personal que quedó a cargo nuestro, salvo nosotros tres, todos eran del Servicio Nacional de Salud inglesa. Ahí nos ayudó muchísimo, pero muchísimo, una escocesa, que ahí creo lo tengo consignado, Alison, que no los quería para nada los ingleses, ¿no? Pero para nada. Por suerte. Y aparte, muy buena médicamente. Una médica con todo lo... La otra chica que también era médica, que era circunstancialmente, que Mary, ahí me enteré que en Inglaterra, supongo que ahora será lo mismo, la carrera de medicina son 4 años, lo cual es lógico. Yo al menos hoy lo veo lógico, pero no podían ejercer hasta no hacer una o dos especialidades. Así que en definitiva terminaban haciendo el mismo currículum en tiempo que el que actualmente nosotros seguimos haciendo, ¿no? O sea, el argumento que yo doy es por qué un muchacho que va a hacer psiquiatría y sabe que va a hacer psiquiatría de entrada tiene que saberse todas las arterias, los nervios, los musculitos de la cara. No sé. Es muy simpático, pero nada. Y eso es del siglo XIX, ¿no? Claro. ¿Y el lugar de trabajo que tenían ustedes, cómo era? El lugar de trabajo que nosotros tuvimos, lo fuimos haciendo, eso sí está bien volcado en el diario. ¿Por qué? Porque la noticia de que nos hacemos cargo fue una noticia sin ninguna preparación, porque hasta ese momento mi trabajo, digamos, oficial era para la Marina, porque como yo era de la parte, digamos, de medicina, igual que en el continente, la Marina era la que manejaba la sanidad, ¿sí? Entonces yo respondía directamente al mayor de fragata Hussey, que un tipo agradable, que por supuesto era marino, ¿no? No tenía ningún título médico, ni ninguna actividad médica. Entonces él me había destinado a lo que era, entre comillas, el puerto naval de Puerto Argentino, que era el Bahía Buen Suceso, que era un barco de Elma. Y entonces, y lo que era el hospital en sí, era el lugar de los primeros auxilios. Así que tenía a cargo, ni siquiera a cargo, porque el que hacía sanidad era que nos llevábamos muy bien con Eduardo. Él también era ginecólogo, que entonces, pero él tenía rango militar. Me parece que era teniente de navío. Y sí, con el que recuerdo con mucho afecto por su, digamos, su dedicación es su oficial Vivanco. No sé si vive, porque era un hombre ya grande, era por lo menos 10 años más grande que yo. Así que hoy tendría que tener cerca de los 90. ¿Y cómo transcurría el día? Hasta el 29 tenía varios perfiles. Tenía el perfil de que yo estaba tratando de aprender un poco inglés, conectándome con la gente, donde dormíamos y donde nos alojábamos era en el hotel más importante en ese entonces de Malvinas, que se llama Upland Goose, que es el ganso de las tierras altas, porque Malvinas es un santuario de gansos. Es tal vez el santuario más importante del
planeta. La mayor cantidad de gansos y de variedad de gansos. Y el dueño era un inglés que nos odiaba, nos trataba muy mal. La mujer y las hijas no tanto, eran distantes, nada. Pero King se llamaba, Mr. King, no por nada se llamaba King, él era muy monárquico y llegó algún momento, era bueno para, como muchos ingleses que son adictos al whisky, un día que estaba medio pasado nos gritó y todo eso. Pero bueno, nos levantábamos, todas las comidas las hacíamos, menos la del mediodía, pero todas las comidas las hacíamos ahí en el Lapland Goose, que era un hotel completo, claro, con no solamente dormitorio, sino también un restaurante y un lugar de estar. Ahí lo conocí a Casanseu, por ejemplo, que también fue a parar ahí. Y ahí conocí a muchos de los sacerdotes que fueron. Y a uno de ellos, que era el padre Renaudier, que yo lo conocía de Mendoza, pues yo milité durante muchos años en la Acción Católica, y yo estaba del lado de Quique Dussel, que era un tipo que... Quique Dussel es uno de los principales filósofos de la liberación. Y uno de los libros de cabecera mío, que lo sigo leyendo permanentemente, es La ética de la liberación. Y entonces, claro, Renaudier era agustino tomista, una cosa. Ayer me metí a leer el diario de él. Digo, voy a hacer la contraposición. Oh, ¿cómo le pega a los militares en la improvisación? O sea, yo no me hubiera animado nunca, pero claro, él los conocía más profundamente porque hasta los confesaría. ¿Y dónde estaban los soldados? Los soldados, yo empecé a ver soldados recién después del 1 de mayo. Los soldados estaban incluso los marinos que estaban desembarcados y que estaban en trinchera, empezaron a aparecer después del 1 de mayo. Así que yo no fui nunca a un pozo de Zorro, no fui nunca. Lo único que vi cercano fue lo que estaba alrededor del aeropuerto, que eran, ¿cómo se llama?, los campos minados, que estaban marcados, y evidentemente si llegaban a estar le sacaban las banderas, ¿no? Pero para poder caminar. Y lo que sí vi, que está muy bien camuflado, la primera bomba que nos pegan los ingleses es en el aeropuerto. Y tiene que ser un agujero casi como esta plataforma, un poquito más de profundo, no sé, porque lo habían camuflado. Lo habían camuflado y lo simulaban más todavía, ¿no? Entonces, para los ingleses durante mucho tiempo, porque ellos se guiaban muchísimo con los satélites, sobre todo los norteamericanos, que habían mucho menos satélites que ahora, claro. Entonces tenían la sensación de que el aeropuerto estaba inhabilitado. Y eso no fue así. Funcionó prácticamente todo el conflicto. ¿Y cuál era la relación entre el hospital civil y los oficiales y los soldados del ejército argentino? Mira, yo lo puedo sacar por inferencia. ¿Por qué? Porque yo tuve soldados que previo al conflicto habían estado tratados en el hospital militar. Yo me había comunicado con el mayor Ceballos, que era el responsable más importante de la parte de ejército, de ejército arma, y nos había tratado muy mal, con mucho, no mal, con mucho desprecio, como ¿qué están haciendo acá? No solamente eso, sino que cuando yo fui a hablar, la primera vez que voy a hablar, en realidad voy a hablar por el apostadero
por el puesto de socorro que estábamos instalando en la rada del puerto, de ahí de Stanley. Entonces, que después vi por una publicación porque se llamaba Puso eso. Ahora le pusieron otro nombre, donde estaba Vivanco, que es el que mencioné. Y resultó ser que esa fue la primera impresión fue justamente el día 20 o 21. Lo tendría que leer, pero si no fue el 20 fue el 21, no más. En donde fui a conocer el hospital militar. ¿Por qué? Porque no tenía ningún laringoscopio para intubar. Un puesto de socorro es para atender heridos graves. Y muchos de los heridos no pueden respirar. Entonces los tiene que respirar uno. Y de eso más o menos entendía bastante. Entonces fui al hospital militar, qué sé yo, y en todas las islas habían 2 laringoscopios. Por lo menos eso es lo que me dijo el mayor Ceballos. No sé si alguien lo tenía guardado en el bolsillo, no sé. Que no nos podían dar nada. Entonces me di cuenta que con ellos no iba a poder contar para eso. Pero después, cuando tuve a los chicos, ¿no? A los chicos y algunos oficiales también, que era el paso por el hospital civil, era como la especie de la última estación antes de llevarlos al aeropuerto. Y ahí pasaban varios días. Y sí, eso sí me comentaron la diferencia de atención que tuvo con nosotros respecto a cómo los habían tratado a ellos. La verdad. Una de las cosas, la primera vez que tuve un enfrentamiento muy duro, que no lo tengo anotado eso, y no estoy seguro si es el oficial Falcinelli, me parece que sí, pero no importa. Lo cierto es que sabía que la mayoría de los que estaban en la ciudad, en lo que es ciudad, en lo que es Puerto Stanley, se habían ido a las estancias, porque hay mucha endogamia, así que casi todos tenían algún lugar, ir a parar en algún familiar en la estancia. Así que habían quedado muy poquitos. Entonces, nosotros, digamos, nuestras fuerzas, se habían ocupado de algunas casas, con lo cual se habían llevado algunos colchones. Así que yo sabía que se habían llevado unos colchones. Entonces yo le dije a este muchacho que era mayor, que sería más o menos de mi edad. Yo tenía más o menos edad como para ser capitán o mayor, si hubiera seguido la carrera, ¿no? Entonces le digo, mirá, los chicos están durmiendo. Todo Malvinas es con moquette. Todas las casas son así. Y entonces estaban durmiendo en la moquette. Está bien, no es lo mismo que la baldosa, pero el piso. Entonces me dice este muchacho, no, dice, pero no podemos traer los colchones. Después, ¿quién los va a pagar? Ah, sí. Mira, si ganamos la guerra, ¿te lo van a cobrar? No, no es cierto. Y si perdemos la guerra, tampoco, le digo. Así que tráeme el papel que yo te lo firmo. Me hago cargo yo. Así, pero un poquito más duro fui. Pero con mucha convicción. ¿Lo logró? Sí. Sí. Sí, porque se ve que lo entendió. O sea que los soldados durmieron en colchones. Claro. En el piso, pero en colchones. En el piso, pero en colchones. Y la otra cosa fue cuando, que eso también fue muy triste, pocos días después, porque yo tampoco estuve tanto, empezaron a aparecer casos de hepatitis, que es un contagio absolutamente viral y que es altamente riesgoso porque una hepatitis directamente lo saca como un herido grave, ni siquiera como un herido grave. Y entonces, y nosotros en el hospital civil teníamos jeringa de vidrio, las jeringas del arma ejército también eran de vidrio y las agujas eran no descartables, así que las teníamos que hervir. Y lo que había en el hospital civil era una cocina
eléctrica. Está bien, los que han vivido mucho tiempo o han ido muchas veces a Uruguay también hay cocina eléctrica, pero nosotros estábamos acostumbrados a nuestra cocina de gas. Entonces, no estábamos seguros si estábamos haciendo bien las cosas. Cuando estuve en el puesto de, armando el puesto de socorro, me habían mostrado un hangar como este o más grande, en donde había una cantidad, en uno de los lugares, una cantidad de jeringas descartables, que eran raras también en ese entonces, 82, también eran raras en el continente. Pero los tipos la tenían ahí, con jeringas, con agujas descartables, la que se usa hoy, va. Entonces le digo, bueno, mirá, le digo al mismo, le digo, los de Marina, que había únicamente un batallón, nada más que el BIN 5, pero todos los demás era ejército, el que estaba desplegado. Ellos tienen una cantidad de pertrechos que son todas jeringas descartables que no nos podemos hablar de ellos. Entonces, contestación de este caballero. Pero esa es otra arma. Digo, ¿cómo es otra arma? O sea que los ingleses vienen y preguntan, ¿vos sos de ejército o de marina? ¿Y te tiran o no te tiran? Una cosa de loco. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Me robé jeringas del hospital civil. Pero bueno, después no sé si aparecieron, no me acuerdo. Se aseguró que las cosas salieran bien. Mejor. Sí. Mejor. Y la otra cosa que también, que seguramente lo han leído, es que en la primera tanda de los chicos que volaron en Hércules de vuelta al continente, me hicieron una pequeña fiestita de agradecimiento. Así que fue muy emocionante eso. ¿Y cuál fue la necesidad de escribir un diario, de llevar un diario en las islas? No sé. Supongo que tomé la dimensión. Yo soy muy fanático de todo lo que es historia. La tengo ya muy podrida, mi mujer, pobre, porque no hay cosa que no esté ligado con la historia que no la lea. Bueno, un poco lo que les decía de mi mamá, que era muy lectora. Y una de las cosas que nos pasábamos era de novelas históricas. Qué sé yo, o tratar de buscar a dos autores sobre la misma historia, a ver qué decían, ¿no? Y yo sí me tomé en cuenta de que lo que hicieron, que lo hicieron mal, pero fue muy importante. Ya yo había vivido en el año 67 cuando fue el descenso, que llevaron creo que un 727, lo llevaron lo secuestraron y lo llevaron a Puerto Argentino. Esa gente era de, ¿cómo se llama? El 67. Los cóndores. Los cóndores, sí. Oye, sí, uno de ellos terminó mal. Y la otra cosa que también, pero eso fue después, porque yo sobre Malvinas no estaba bien informado. Y eso sí creo que se los dije. El mejor libro que yo leí de Malvinas es de José Arce, que estaba en la biblioteca del hospital de Fernando Sátema. ¿Qué hace ahí? No sé. En español, claro, por eso lo entendí bien. Entonces, y es una de las cosas que aún a pesar de lo de Malvinas, imagínense que de los 7 hijos y los 9 nietos, veo como que Malvinas empieza el 2 de abril, ¿viste? No, Malvinas de antes. Malvinas es de 1496. Así de simple, porque es el convenio del Papa con la reina Isabel Católica, que eso era español. Y después los ingleses y los españoles en el siglo XVI firman un acuerdo, que ahí cuando se cuelan los franceses, donde les reconocen la soberanía a los españoles. O sea,
¿Y el proceso de escritura del diario cómo era? ¿En qué lugares se escribía? ¿A qué hora? Habitualmente era a la noche, habitualmente a la noche. Tal vez algún día cuando que vos me dices que tal vez lo escribía a la mañana. El último sí, lo escribí incluso yo creo que ya estando acá, y lo tendría que haber dejado consignado, porque lo último que lo escribí es estando yo detenido. O sea, porque cuando nosotros nos traen a Ezeiza, nos advierten que estamos en condición de detenidos, como una forma de presionarnos para que no habláramos de lo que habíamos visto. Y nosotros, yo particularmente, no había visto tanto. Sí me daba cuenta que eso no venía bien, tan es así que a mí me suben al Bahía Paraíso, a esta hora más o menos, que ya es de noche en Malvinas en ese momento. Esa noche yo no cené porque tenía una sensación hasta de vergüenza de cenar. Y yo veía, el puerto argentino está como si uno estuviera casi en puerto argentino, mira así, de aquí para allá así, son montañas. Esas eran las montañas en realidad que separaban de Darwin y de San Carlos. Y eso están pum, 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 pum. Así que, sí. En su diario se detiene en el rescate de un soldado que tenía el hueso sacro. Ah, no, era un guardia marina. Un guardia marina. Un guardia marina. O sea, que por suerte tengo que escribirle, tengo la posibilidad de escribirle porque tengo un dato a través de la gente de ATCRA, porque este muchacho hoy en la actualidad vive en las afueras de Comodoro Rivadavia. Y él era guardia marine. Tanto los guardia marines como los subtenientes en realidad eran los del último año de la escuela, que esa es la otra historia. Que eso yo lo veía también. Ese año y ese momento nosotros estábamos jugando el Mundial en España. Es como si hubiéramos mandado a la selección sub-20 a jugar el Mundial. No es que no sabían jugar, pero ni siquiera habían sido oficiales, no se habían recibido. Bueno, este muchacho, Robert, cuando empiezo a tomar contacto justamente con los combatientes, entre los primeros que cae un comprovinciano. Pero no solamente era comprovinciano mío, yo no lo conocía, pero sí era de mi misma edad más o menos. Un comprovinciano que hasta era del barrio, de Dorrego. Así que es posible que nuestras madres se hubieran conocido. O sea, lo cierto, y él supongo que vive todavía, es traumatólogo, y él sí estuvo en los pozos, él estaba en los pozos. Entonces un día, ya pegamos muy buena onda rápidamente, entonces me dice, che, Oscar, hay un subteniente, claro, más joven que él, un subteniente que me tiene loco, me está agotando todos los analgésicos. Ahí fue una de las cosas que me afané porque le pasé opiáceos, ¿viste? Del hospital. Bueno, tráelo. Y entonces me cuenta este chico, Robert, que había sido. Unos pocos días antes del 1 de mayo, uno de los chicos que estaba de consigna había advertido que varios chicos, porque lo que él tomó de dato es que el comando estaba cometiendo un error, iba siempre al mismo horario. Eso está muy mal. Él lo pudo interpretar así, entonces partió a agarrarlo, ¿no? Pero claro, no armó bien toda la mise en scène, y el chico que estaba de consigna se asustó y disparó. El inglés se rajó y él lo vio. Y no le quiso disparar por la espalda, lo corrió. Y en un momento desapareció. Y claro, él también desapareció porque se cayó, tuvo una caída como de 2 metros. Perdió conocimiento del golpe que se dio.
Bueno, lo cierto es que él vuelve, estuvo 3 días, digamos, sin salir de la... Porque ellos tenían los pozos de zorro y las carpas. En las carpas dormían, los pozos de zorro únicamente en situación de, ¿cómo se llama? Si había combate, o para protegerse. Entonces estaba ahí en las carpas y claro, le estaba consumiendo todos los analgésicos a mi amigo. Y entonces, bueno, le digo, ¿dónde te voy a ir acá? Y le saqué una placa. Esa es la otra cosa, así que también creo que se los conté, las cosas de fortuna que tiene la vida. El equipo de rayos del hospital militar, del hospital civil de Malvinas, era el equipo, era una copia total, era otra unidad de la misma fábrica, mismo modelo, todo, del que teníamos en el Ferrer. Y en el Ferrer, como nuestras guardias eran de 24 horas, a la noche no había radiólogo. ¿Quién manejaba los equipos? Nosotros. Y nosotros era la época en que hacíamos el revelado Y entonces, bueno, le saco una foto y que tenía una fractura del sacro. Que no era quirúrgica, pero tampoco era para que anduviera dando vueltas por ahí. Y este chico llorando me pedía por favor que no dijera nada. Que él quería quedarse, porque si no los chicos se iban a quedar solos. Él que tenía 2 o 3 años más que los chicos. Así que... O sea que había de los dos lados, ¿no? Porque el otro también había un mayor que había sido compañero de un compañero mío en el liceo, que ese sí hizo la carrera militar. Y el mayor yo le había puesto el mayor cagazo porque era un tipo, si lo pueden dejar, déjenlo así, porque se lo merece. Si por sí se lo lleva a ver, que sepa que se lo titulábamos, porque le he hecho colecistografía, radiografía de tórax, radiografía de cadera. Llegó un día que se me saturó por suerte, el que era el ambulanciero del hospital, casado con una chilena que estaba viviendo ahí, que se había retirado de la caballería, también de la caballería real. Porque una de las cosas que no se mencionan, y es que el ejército que nos vino a combatir era el ejército real, ¿sí? Porque ellos tienen muy claro los que son del arma real y el arma de Gran Bretaña, ¿no? Y este chico era de los caballeros, de los coraceros, había participado muchas veces en esa vuelta donde se toca la marcha de San Lorenzo. Así que hicimos muy buenas migas, algo de español hablaba porque su mujer era chilena, y la mujer era también un personaje porque era la que dibujaba los gansos de las estampillas, que era uno de los ingresos más importantes que tenían las islas. Era chiquitita, un encanto de persona. Así que bueno, y después tuve el alivio, si se quiere, porque en una de las listas que dieron de los que habían, digamos, le habían dado la condecoración de héroe era este muchacho Roberts. Se lo merecía, claro. Y en el diario usted menciona también fotografías que tomaba. ¿Qué fotografías tomó? ¿Qué recuerda? Mira, fotografías en realidad fueron ocasionales. El que más fotografías tomaba era José Soria. Una de esas fotografías está en un número de Toda esa historia, un día que se conmemora algo de Malvinas, donde yo estoy operando. Que cuando opero al chico que fui a buscar a la estancia de Bluefield. Así que saqué a la ría, que es muy linda, saqué a las casas, saqué a las famosas costillas de ballena, nos sacamos entre nosotros, dentro del lugar donde... porque nos terminamos durmiendo en lo que era el despacho nuestro. Es decir, conseguimos colchón. Y usted hace una descripción de que se saca una foto
que la va a utilizar de algún modo como documento de que usted estuvo ahí. Bueno, fue arriba de un mirá lo que son las cosas, sí, fue arriba de uno de los barquitos de la prefectura. ¿Por qué no había documentos de que ustedes estaban ahí? Yo no tenía confianza de que... De que realmente los Sí. registraran. Sí, porque la primera mención que nos hacen me parece que no eran menos de mayor, o capitán en todo caso, en la gobernación, cuando todavía no nos recibía Menéndez, en el día 20 o 21, o en el mismo día 19, se refiere a nosotros. ¿A qué viene la delegación de médicos de Buenos Aires? Entonces, Vilacho. A ver, yo 5 años tuve el retintín de civil, era una mala palabra, o sea, si te querían insultar te decían civil. Sí, civilacho. Pero Para no que estaba- sepan. No estaba al tanto de cuál iba a ser la tarea de ustedes. O sea, la tarea de ustedes. La era tarea nuestra era fundamental. ir a hacernos cargo del hospital civil. Eso era lo más importante. En realidad, Digo, desde los altos mandos. de los altos mandos, sí. Bueno, es que los altos mandos tampoco tenían mucha idea de lo que iban a hacer. Ayer decí lo que me sirvió leer el diario ¿cómo se llama?, de Renaudier, es de las cosas que dice de los oficiales, ¿viste? No tiene nombre. Si tienen con un Reriberán encima, léanlo, porque es muy interesante. Y es revivir, yo reviví con él, porque en un momento dado tienen una conversación en el Ablangus, Casanseu con él. Y ahí me imagino que ustedes lo pueden haber, digamos, entendido qué es lo que quería decir. Creo que usé la palabra vaina, una cosa así, no sé qué vaina están hablando, me parece que dije eso. Porque es irrepetible la conversación de Renaudier, porque hay que pescarle muchos giros que son absolutamente del que ha leído mucha teología. A ver, yo tampoco era un inmaduro en el total, no era un analfabeto total en teología, porque cuando, digamos, militaba en la Acción Católica, tuve de profesores a 2 curitas de ahí ¿cómo es?, de seglares, no de reglas, sino seculares, que habían hecho como una especie de posgrado durante 2 años en Lovaina y Francia. Lovaina es una universidad de los jesuitas. Y uno de ellos, sobre todo, los dos muy inteligentes, los dos eran muy inteligentes, pero uno de ellos había sido el medalla de oro de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo, que tuvo una vocación tardía y terminó siendo cura. Ninguno de los dos terminaron siendo cura, los dos se casaron y tienen hijos. Uno de ellos, el más grande, falleció el año pasado. Y cuando empezaron los primeros bombardeos... El primer bombardeo, Sí. el primer bombardeo es muy interesante, porque el primer bombardeo es el 1 de mayo. Ellos, que eso lo decía la BBC de Londres, ¿sí?, nos tuvieron en vilo todo el 30 de junio, todo el 30 de junio. Y no pasó nada. A ver, los tipos estos están, su ejército hoy está combatiendo en algún lugar. Porque a mi modo de ver, no es que va a venir una tercera guerra mundial ya, hay una tercera guerra mundial nada más que no está declarada. O sea que alguno de ellos está combatiendo. ¿Cuántos? No sé. Alguno de ellos está combatiendo. Entonces saben manejar los tiempos. Saben cómo crear. Así que el 29. Así que el 30 fue como el agua
del remanso. A tal punto, en ese entonces nosotros todavía parábamos, hicimos noche del 29 al 1, hicimos noche en el hotel. Y ahí estábamos en la misma habitación, José Soria, el que es cirujano plástico, que es catamarqueño, y yo. Y nos levantó la bomba esa que después yo les conté del agujero, ¿no? Pero nosotros la tomamos como un simulacro. Es simulacro. ¿Qué simulacro? Y después vino tum, tum, tum. Y los tipos estuvieron que eso también fue, digamos, deficiencia de nuestra organización. El Belgrano nunca tendría que haber estado donde estuvo. El Belgrano tendría que haber estado en la misma isla, porque el Belgrano tenía mayor alcance que los barcos de ellos. No solamente eso, sino que la misma, el ejército, eso sería Marina, ¿no? El ejército llevó, que esa es la otra cosa que pasó, como nosotros teníamos contacto con los capellanes, que iban a venir los judíos. No los judíos, no decían los judíos. Decían que iban a venir, era como si vinieran los judíos. Entonces yo digo, pero que vengan, si hay un montón de judíos que vinieron católicos, que vengan judíos también. No, ellos se referían al cañón de 150 que es con el tubo recortado. Como si fuera. A eso se refería. Ese tenía un alcance mayor que los cañones que tenían los barcos. Y ahí, cuando llegaron esos cañones, la verdad que bajaron mucho los bombardeos. Ya después ya no, porque ya no. Se ve que no habíamos llevado cantidad suficiente de munición. Y cuando usted decía que lo tomaron como un simulacro, Era bueno, de ahí tengo una foto, esa foto sí la tengo tomada desde la puerta del hotel, que eso está a 20 kilómetros del aeropuerto, ¿sí? Y todavía nosotros habremos tomado esa foto entre las 7:30 y las 8 de la mañana. El bombardeo fue antes de las 5 de la mañana, la bomba esa. Todavía seguía ardiendo y se veía el humo, ¿no? Sí. ¿Y con los habitantes ahí de...? Los habitantes, a ver, en el hotel los únicos kelper que habían, King no era kelper, era un inglés originario y su mujer también. Las chicas sí creo que eran kelper, eran nacidas ahí. Los únicos que estábamos ubicados ahí éramos, los curas, nosotros, Casanseu, y los otros chicos. Ya había un chico que era, la verdad que era un fenómeno porque se manejaba la cámara y era reportero también, ¿sabes? Entonces, no me puedo acordar, lo tengo anotado por ahí. Ese venía de filmar en la guerra de Nicaragua, en primera fila, en primera línea. En primera línea, sí. Un gordito era. Si uno lo veía, decía, no mueve ni un vaso, ¿viste? Nada más que para tomar, ¿viste? Pero el tipo no sé. ¿Y cómo continuó lo cotidiano después del 1 de mayo? Bueno, lo cotidiano, nosotros ya en ese entonces, a pesar de que el 29 nos habíamos hecho cargo, seguíamos haciendo la vida que esa es la otra cosa que está relatada ahí, pero se lo voy a relatar con un poco más de... Así que íbamos al hospital y volvíamos como si fuera nuestra casa. Lo que pasa es que habían dos actividades, unas que eran personales, pero otras que eran comunitarias. Las personales es ir al correo a ver si teníamos carta, telegrama, esas cosas. Pero las otras, las comunitarias, el primero que la vivió fui yo, que se me acerca un chico, un soldado, me empieza a hablar en un inglés un poco mejor que el mío, claro. Entonces me di cuenta que estaba haciendo un esfuerzo para quererse comunicar con un kelper, que me creyó kelper, porque estábamos de civil, nosotros todo el tiempo estuvimos de civil.
Le digo, pero un poquito, soy argentino, yo estoy acá como vos. Le digo. Porque había un supermercado enorme, digamos, grande, en serio. ¿Cómo se llama el supermercado? Goose Green, porque todo es ganso allá, ¿viste? Goose Green. Y bueno, una de las tareas cotidianas era ir o a la mañana o a la tarde, aún estando en el hospital, de encontrarnos con alguien que nos pedía o una estufa o comida, o sea, hasta un alicate me acuerdo que nos pidieron. Que el alicate parece que porque ahí conocimos un poquito más el mercado de los isleños que no conocían el instrumento alicate, ¿viste? Bueno, está bien. Pero bueno, y la otra cosa que también hicimos, y es que tuvimos algo de relación social, sobre todo con un norteamericano, casado con un norteamericano, ya un hombre muy grande, que también creía que ahí había encontrado su lugar de tranquilidad y hacía 25 años que vivían ahí. Vaya a saber qué habrá dejado ya para escaparse de Estados Unidos. Hacía la tranquilidad. Bueno, y Alison, la escocesa que no quería tanto a los ingleses, estaba casado con un muchacho judío, más grande que ella, que él estaba, él era viudo, era un viudo que estaba con su hija, que era enfermera, y se habían juntado, casado, no sé, eso no lo averigüé, con Alison, y tenían dos hermosas criaturas de 4 y 2 años que las tengo muy presentes. Y bueno, con ellos compartimos algunas noches, y ahí es cuando digo que ya no está por tocar la guitarra como las primeras noches, y con el que mejor me llevé y más me entendí, claro, nosotros estamos mucho más afectos al inglés norteamericano, así que con John, que era el norteamericano, que nos invitó a su casa, a la casa de Alison y Mike, que eran la médica, también tenían una casa, si bien tenían un departamento, también en el hospital. ¿Iban llegando los heridos de estos combates? Nos llegaron, de los combates directos, no. A nosotros nos llenaron primero con muy pocos heridos, no llegaban a 15, ¿sí? Y aquí tengo en el... bueno. Lo dejamos por allá. Eran heridos había una hepatitis, había, de lo que recuerdo, un pie de trinchera, después vinieron más. Después un herido por herida propia, ¿sí? Una fractura de cadera no tan severa como la de Roberts, pero sí, se tuvo que ir, claro. Y algunas otras cosas más, una varicela. Así que sí. Y esos chicos, a eso fue lo que les conseguí el colchón, ¿sí? Y después conseguí más colchones porque después llegamos en un momento, teníamos 30 chicos. Que venían de los combates. Que esos de los combates habían ido al hospital militar, habían hecho el triage, y los que no tenían que operarlo, esas cosas. O sea que yo la única operación que hice, o las dos únicas que me entré al quirófano, fue cuando fue la retención de placenta de la paciente que era de ahí, que se le desencadenó el parto creemos nosotros, por el estrés del combate, ¿no? Uh-huh. Y el chico que de apendicitis aguda, ¿no? Que eran de la isla, eran Kelper. Los dos eran Kelper, sí. Y el papá de la nena,
O sea, el esposo de la chica también era un kelper. ¿Sí? Y el otro día usted nos comentaba también que había uno de los soldados que estaba con desnutrición. No, eso ya fue después y fue el motivo que salió un poco más y fui más conocido, si se quiere. Y creo que por eso estamos acá. Creo que sí. Sí. Bueno, a mí me evacuan el día 1. En realidad me ponen en el Bahía Paraíso y el Bahía Paraíso parte hacia el noreste, intentando bordear por encima, intentando llegar a San Carlos, no sé con qué idea, ¿viste? Por cierto es que no pudimos, no nos dejaron entrar, pero sí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el buque hospital de los ingleses, que era que en realidad era un crucero, de estos cruceros gigantescos. No era un hospital de entrada, sino que era un crucero que lo habían transformado en hospital. Bueno, ahora también se me borró el nombre. Y ahí nos cruzaron con helicóptero nuestro y del crucero los heridos nuestros que habían tratado los ingleses en San Carlos. Y tengo uno de los relatos que recuerdo con más claridad, es uno de ellos, que era un suboficial. Este chico era el anochecer, se enfrentan con los ingleses y siente que le meten un tiro acá. Y el tipo se da por muerto. El tipo se tapó directamente acá, se apretó. Y antes de los 15 minutos, seguramente antes, llegaron y lo trataron. Y le salvaron la vida y la pierna, claro. Porque como yo lo vi, el chico lo único que tenía era la herida quirúrgica y la herida del proyectil, ¿no? Que estaban continuadas, así que ese es uno. ¿Y cómo llegaron? Llegaron todos vestiditos de un ambo, de una especie de mameluco azul, ¿sí? Con una Biblia inglesa, impecables, todos afeitaditos, bañaditos, todo muy bien. Y ahí estuve leyendo, creo que está en el libro, ahí sí recibimos un montón, unos 100 y pico por lo menos. Sí. Y a diferencia, bueno, como no pudimos entrar por el norte, ¿qué hicimos? Bordeamos todo el este de Soledad e ingresamos por el estrecho San Carlos, que para ellos es el estrecho Falkland. Y la primera, si uno entra por el sur, la primera población de Soledad, de Gran Malvina, es Bahía del Zorro, Fox Bay. Y ahí en Fox Bay, que llegamos, eso sí me acuerdo perfectamente, la hora, no tanto el día, que lo tuve que buscar en el libro, pero sí la hora, que eran las 11 de la mañana. Y ahí nos pasaron unos 11 o 12 chicos, que los pusimos en la primera cubierta, digamos, la segunda cubierta, ¿no? Ahí los bañábamos, y les dábamos le dábamos una ropa, pero a nosotros nos lo entregaron para nada en buenas condiciones. Y ahí es cuando le saco la foto a Miguel, que creo que eso sí se los conté, porque fue una pregunta que me hicieron, ¿por qué le sacaste la foto? Porque yo tuve la sensación de ver la misma imagen que uno ve de la gente de Auschwitz en un tipo vivo. En vivo y en directo, ¿viste? Cuando él me cuenta, muchos años después, él creía que le habíamos sacado muchas fotos. Yo saqué una foto nada más, que yo recuerde, ¿sí? Y que yo la tenga es esa sola, que ya ni siquiera tengo ni siquiera el negativo, porque era de la época que había negativo. Y entonces, bueno, eso fue la clara situación de desnutrición, pero leyendo el diario de este muchacho Renaudier, de este padre,
ahí confirma de la falta de comida. Usted se detiene en otro de los soldados que lo ve desnutrido. Ah, no, ese fue. Bueno, en ese momento ¿Cómo es la ese parte. episodio? ¿Nos lo puede contar? Sí, porque ese episodio nosotros los desnudábamos totalmente, los llevábamos a una falsa bañera que era un tacho de 200 litros cortado por la mitad. Ahí claro, ese, como se puede. Y entonces, este era un chico, bueno, Miguel mide 1,90 y tanto. Este chico era más bajo que yo, unos 60 y tanto. Y entonces, también estaba flaco, claro que estaba flaco. Y yo lo veía raro, sobre todo en su mano, ¿no? En su mano yo veía que la mano la tenía como... Entonces, lo primero que pensé es que estaba lastimado la mano. Cuando me di cuenta que no, que lo que tenía era que estaba encerrando un pan. Porque el tipo había podido pescar un pan. Y ahí no solamente me conmovió a mí, sino los suboficiales de la Marina, que ellos estuvieron mucho más en contacto con mucho más cosa tremenda, y lloramos todos, claro. Convencerlo al chico que largara el pan, porque había mucho pan. Entonces, sí. ¿Y tuvo contacto después con varios de ellos? ¿No es así? O por lo menos En realidad con Miguel, y a través de Miguel con muchos otros, y después con el otro con el que somos amigos, que me cuesta mucho reencontrarme con él porque también está jubilado, que él, digamos, quedó con una secuela emocional que la tiene aún hoy, seguramente, Carlos, que son los dos únicos que yo nombro con nombre, los dos. A él únicamente le digo Carlos, pero fue compañero mío después en el Ferrer, porque él fue anestesiólogo mío también en la parte privada. Nos reencontramos en el sanatorio de Anchorena, en el lugar donde se juntan los médicos antes o después de la cirugía. Y él volvía de Francia, donde nos habíamos conocido en la calle, que yo le compré, ya no me acuerdo qué es lo que le compré, en el Gus Green, en el supermercado. Y él fue el que le dio largó la nota para que nos pidieran a nosotros que entráramos, que como nosotros estábamos en civil podíamos entrar, ellos no. Así que bueno, Carlos, lo que pasa es que eso es un hecho que si no hubiera sido así, él no estaría contándomelo, pero él le ve la cara al inglés que mata. Lo ve, se ve que de muy cerca, ¿viste? No se la puede. Y claro, él era anestesiólogo, así que tenía acceso a todas las cosas que se pueden tomar para olvidar. Así que a las 6 de la tarde ya no se podía hablar con él. Y por suerte su mujer y su hija son de fierro y son lo que lo han mantenido. Sí. Un excelente anestesiólogo, ¿eh? Un tipo, se había formado en Francia. Había hecho toda una residencia de clínica médica. Me parece que fue en el Ramos Mejía, donde salen buenos médicos residentes, buenos clínicos, pero después se enganchó con la anestesiología y yo creo que si no es el mejor, es uno de los mejores que yo he tenido como anestesiólogo. Porque para hacer anestesia de tórax no es tan sencillo, porque siempre se está al borde de tener un accidente grave. El tórax es poco, no sé, son de esas cosas que uno elige. En fin. Oscar, para ir terminando, tenemos dos preguntas más. Una que la respuesta ya nos va a llenar de orgullo, que es ¿por qué decidió donar su diario de Malvinas a la Biblioteca Nacional? Porque creo que era algo importante para mis hijas.
Y creo que alguien lo puede llegar a leer y seguramente mejorar. Eso. ¿Y querés preguntar? Me dio mucha vergüenza cuando me enseñaron lo que hay acá. En serio. Para nosotros es un honor, un orgullo y Bueno. estamos súper agradecidos. Muchas gracias. Y después le queríamos preguntar qué opinión tiene hoy Sí. del conflicto de Malvinas y de su participación en el conflicto de Malvinas a 43 años. La pregunta es fácil y difícil. La más fácil es la que les dije recién. O sea, si yo tuviera que elegir, haría lo mismo. Y difícil es porque he tenido la posibilidad de dar charlas en algunos colegios. Bueno, tengo 9 nietos, que la más chica todavía está en el jardín, pero los dos más grandes están en la universidad. Y como que no cuentan bien qué valor tiene ese archipiélago para nosotros. Es nuestro. Es nuestro. Es cuestión de ver el mapa, ¿no? Y la historia. O sea que por derecho internacional, por derecho geográfico, por eso solo nomás, por derecho histórico, por eso solo nomás, esas islas son nuestras. Y que, claro, esto fue un manotazo de ahogado de, no sé si de Galtieri solo o de toda la cúpula militar, ¿no es cierto? Porque ellos creyeron que lo ponían ahí a Saineldín. Eso estaba bastante bien relatado en el diario del curita Reno Díaz. Así que no era eso. Eso tendrían que ver, para colmo, los chilenos que nos consta, a mí por lo menos me consta porque me lo contó un compañero mío del liceo que terminó siendo piloto de aviación y fue la última misión la última misión aérea de bombarderos de un Canberra, fue él, que lo contaba con mucha pena. Él ha muerto por un tumor de cerebro. Era un tipo muy inteligente, era el segundo de nuestra promoción. Y él escuchaba cuando iba a decolar, ¿sí? Escuchaba la radio chilena saludándolo a los argentinos y daba toda la posición por el coraje y todo eso, dando el dato. Está bien, si ya nos estaban viendo por el satélite, ¿por qué necesitaban ellos? Así que bueno, sí. Sí, yo creo que son nuestros, ¿qué va a ser? Lo van a hacer siempre. Muchas gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Gracias por Muchas gracias. Muchas gracias.